Buenas tardes, ofrecemos una disculpa por el inconveniente técnico y el retraso que tuvimos. Damos inicio formal al webinar del día de hoy, donde presentaremos las diferencias entre Heat Pump y Heat Recovery. Les comentaba, Johnson Control inicia su historia con el desarrollo del primer termostato eléctrico por parte del ingeniero Warren Johnson. A partir de ahí, pues bueno, Johnson hace el compromiso de desarrollar productos que nos permitan vivir en un mundo más sustentable. Tenemos presencia en más de 150 países, 117,000 colaboradores y 4 millones de clientes. Tenemos presencia mundial, no solamente con nuestros equipos de venta, sino también con las fábricas que tenemos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Por ejemplo, en el caso de México, contamos con la fábrica que está en Monterrey, donde se producen los chillers con compresor tipo scroll y tipo tornillo. También lo que son nuestros compresores centrífugos y compresores tornillos se fabrican en México. Los dos principales líneas de negocios que tenemos, la parte de edificios, donde tenemos marcas representativas como York, Tyco, Verasys, Penn, Metasys, Facility Explorer, y en la parte de Power Solution o baterías para auto, donde somos líderes mundiales con marcas como Barta y LTH. Mi nombre es Marco Romero, soy ingeniero de aplicación de ventas y el día de hoy les agradezco el que se hayan unido a este webinar. Bueno, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto anteriormente. Hemos platicado sobre el ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración inicia en la sección del evaporador, donde entra líquido a baja presión y baja temperatura. Conforme va avanzando y se acerca a la salida, pues bueno, este líquido, al absorber este gas refrigerante en estado líquido, al absorber el calor, se vaporiza y se convierte en gas a baja presión y baja temperatura. Es succionado por el compresor, el cual agrega un trabajo, lo comprime y con esto va a incrementar su presión y su temperatura. Se descarga hacia el lado del condensador. En el lado del condensador entra en forma de gas y conforme va avanzando va perdiendo su calor. Esto debido al intercambio que existe, valga la redundancia, en el serpentín del condensador. Existen dos principales medios de transferencia de calor. Pueden ser los serpentines enfriados por aire o los equipos enfriados por agua. Este aire, que es el aire ambiente, pues obviamente se va a llevar lo que es el calor que se retiró del edificio. O en el caso del agua, esta agua se va a trasladar a una torre de enfriamiento, donde esta torre de enfriamiento se va a encargar de rechazar el calor. Posteriormente, el gas refrigerante sale en estado líquido, como un líquido a alta presión y alta temperatura. Después pasa por el dispositivo de control, puede ser una válvula de expansión, un orificio variable, para posteriormente volver a iniciar el ciclo. Cuando nosotros estamos hablando de un equipo de acondicionamiento de aire, también nos interesa saber qué tan eficiente es el equipo. Cuando estamos hablando del ciclo de refrigeración, en específico en la parte de enfriamiento, lo que es el coeficiente de operación tiene que ver con qué tan eficiente es el evaporador en relación al trabajo que se suministra para que el equipo pueda funcionar. Más sencillo lo ilustraremos con esta imagen. En el caso del evaporador, el evaporador va a ser quien va a absorber el calor. Posteriormente, el trabajo va a ser suministrado
por el compresor, quien realiza la compresión del gas refrigerante, y finalmente el calor va a ser rechazado en el condensador. De acuerdo a la norma ARI 550-590, pues bueno, la eficiencia se determina como la capacidad neta de enfriamiento entre la potencia de entrada. Existen varias formas en las que se puede evaluar. Tradicionalmente en los equipos enfriados por aire, esta eficiencia se conoce como relación de eficiencia energética, que es el EER, que esta es la eficiencia a carga plena o a carga total, que está definido por los BTUs hora entre los watts, o es decir, entre la potencia térmica o entre la capacidad térmica y la potencia eléctrica. El resultado o el cociente de este número, pues va a ser que entre mayor es mejor. Por otro lado, tenemos otra contraparte, que es en el caso de los equipos enfriados por aire, se conoce como relación de potencia de la entrada de capacidad. En este caso, vamos a tener la potencia eléctrica entre la capacidad térmica. En este caso, entre menores ese valor significa que es más eficiente. Esto es porque nosotros queremos consumir la menor cantidad de energía eléctrica para poder generar 1 tonelada de refrigeración. Ahora bien, también es importante notar, no es el alcance de este webinar, lo veremos dentro de un par de webinars adelante, pero también será importante hacer notar el tema de las eficiencias a cargas parciales. En este caso, como estamos evaluando únicamente el tema del heat pump y heat recovery, vamos a hacer la referencia a las eficiencias a cargas totales. Sin embargo, lo dejo como comentario. Va a ser importante que cuando nosotros seleccionemos un equipo, podamos mirar siempre sus eficiencias a cargas parciales, puesto que la misma norma de ARI nos indica que la mayor parte del tiempo el equipo va a estar trabajando fuera de las condiciones de diseño. Bueno, ¿qué es una bomba de calor? De acuerdo a ASHRAE, al handbook de ASHRAE, una bomba de calor extrae calor de una fuente y la transfiere a un depósito a una temperatura más alta. En términos de ingeniería, una bomba de calor se reserva para equipos que calientan agua con un fin benéfico, en lugar de que lo estemos eliminando a través de la torre de enfriamiento, por poner un ejemplo. Existen diferentes formas en las que nosotros podemos suministrar calor a un edificio. Normalmente cuando nosotros suministramos calor a un edificio, podemos tener tanto requerimientos de enfriamiento como de requerimientos de calefacción, dependiendo de la ubicación o dependiendo de la aplicación que nosotros necesitemos. Entonces, hay algunas ocasiones en las que nosotros vamos a tener que determinar y hacer un análisis energético en lo que se refiere tanto al consumo como al costo de la energía. Hay bombas de calor que pueden operar con gas natural, con gas LP, con combustibles fósiles o con electricidad. Entonces, siempre será importante que nosotros miremos la parte del consumo energético. Ahora bien, algunas fuentes en las que nosotros vamos a poder obtener calor son grandes cuerpos de agua, como lo pueden ser ríos y lagos. También la podemos obtener el calor a través de un sistema geotérmico, a través del aire de escape, el agua de las torres de enfriamiento y los circuitos de agua fría. Y los sumideros o los propósitos para los que nosotros podemos ocupar esta agua puede ser para calentar espacios, para control de humedad usando recalentamiento,
para tener algunos requisitos de agua caliente para ciertas aplicaciones, o también se puede ocupar para algún proceso. En cuanto al control de las bombas de calor, existen dos tipos. Uno son los del tipo reversible y el otro son los del tipo no reversible. En el caso del tipo reversible, básicamente esto es lo que tenemos con los equipos de expansión directa. A través de una válvula de cuatro vías, nosotros vamos a cambiar el sentido del gas refrigerante, y entonces el evaporador y el condensador pueden intercambiar sus funciones dependiendo de la dirección del sentido del gas refrigerante. En el caso de los equipos no reversibles, el evaporador y el condensador no van a cambiar sus funciones, y el control va a estar determinado por las temperaturas. Para el caso de este webinar nos enfocaremos en equipos heat pump no reversibles por compresión de vapor. Existen otro tipo de equipos heat pump, como lo pudieran ser los equipos de absorción. Los equipos de absorción existen dos tipos, como lo son de fuego directo o de fuego indirecto. En uno se pueden ocupar propiamente la quema de algún combustible fósil. Esto puede ser, o podemos tener este equipo para generar enfriamiento de respaldo por algún tema de una falla eléctrica. Esa es una de tantas aplicaciones. O en el otro caso también tenemos equipos de absorción, donde se puede tener o fuego o calor o fuego indirecto, donde se pueden ocupar, por poner un ejemplo, los gases de desecho de algún proceso industrial. Bien, típicamente en un arreglo de un edificio, nosotros vamos a tener diseñado nuestro sistema de enfriamiento, donde vamos a tener obviamente del lado de evaporador los serpentines. Si nos imaginamos un hotel, vamos a tener los serpentines de los fan coils dentro de los cuartos. Esta línea de agua helada, pues bueno, va a estar conectada al evaporador del chiller. Dentro del chiller se va a hacer todo el intercambio y el traslado de calor para que este calor se mande a la torre de enfriamiento y se pueda desechar. Si nuestro edificio tiene un requerimiento de agua caliente, pues nosotros adicionalmente vamos a requerir tener un generador de vapor o un generador de agua caliente. Esto va a depender de la aplicación. Hay que recordar que existen diferentes tipos de tecnologías. Va a depender de la temperatura que nosotros requiramos para nuestro proceso y también de la presión que se pueda requerir. Cuando nosotros estamos hablando de un equipo con calefacción por heat pump, nosotros estamos hablando que pudiéramos incluso no utilizar nuestra caldera o nuestro generador de agua caliente o de vapor, o pudiéramos redimensionarlo para tener un equipo de menor capacidad, esto debido a la ganancia que vamos a tener o a la generación de agua caliente que vamos a tener por el heat pump. Bueno, ¿qué pasa con el ciclo de la bomba de calor? En el caso del ciclo de la bomba de calor, nosotros vamos a tener precisamente el mismo proceso que en el que tenemos con el ciclo básico de refrigeración, con la diferencia de que nosotros, en lugar de rechazar el calor en el condensador, vamos a ocupar este calor para generar agua caliente.
¿Y esto cómo funciona? Estamos mostrando un diagrama típico del refrigerante R134, una curva de presión entalpía, de cómo opera en el caso de un enfriamiento. En el caso de enfriamiento, pues bueno, podemos ver dentro de la campana tenemos cómo se desplaza el evaporador, el refrigerante conforme entra al evaporador, entra en estado líquido, una mezcla de líquido con gas. Conforme se le va incrementando la energía, este se va convirtiendo en vapor hasta que llega a la línea de saturación. En este caso, se hace el proceso de sobrecalentamiento para asegurar que entre completamente en estado gaseoso al compresor y evitar daños al mismo. Posteriormente, se va a agregar el trabajo del compresor. Este trabajo del compresor va a incrementar tanto la energía como la presión y la temperatura. En este caso, esta presión y esta temperatura pudiéramos tener a la entrada del condensador una temperatura de 110 grados Fahrenheit, y conforme se acerca hacia la salida del condensador, esta temperatura pudiera caer hasta 95 grados Fahrenheit. Entonces, este trabajo que nosotros tenemos en el caso de un ciclo de refrigeración tradicional, estamos hablando que es la suma del calor del evaporador más el trabajo que está realizando el compresor. Esta relación más o menos tiene que ser entre un 15 y un 20%. Eso es el calor del evaporador por 1.15 o por 1.2 es aproximadamente la cantidad que va a rechazar el condensador. Pero cuando nosotros estamos hablando de un heat pump, lo que nosotros necesitamos hacer va a ser incrementar ese trabajo del compresor para que nosotros podamos agregarlo al condensador y que se pueda salir. Esta relación pudiera incrementar hasta 1.25, 1.25, dependiendo de las características. Esto se conoce como factor de rechazo de calor. Ahora bien, cuando nosotros estamos en el ciclo de la bomba de calor y nosotros queremos conocer su eficiencia, bueno, lo que nosotros vamos a tener que calcular va a ser el calor del condensador más el trabajo del compresor entre la energía de entrada. En este caso, la energía de entrada únicamente corresponde al trabajo que realiza el compresor. ¿Y cómo lo define la norma ARI? Pues bueno, nuevamente lo define como la capacidad neta de calefacción entre la potencia de entrada. Esto está dado por watts térmicos o potencia térmica entre potencia eléctrica o watts eléctricos. Es como queda el COP. Igual, la misma representación, entre un mayor número es mejor, ya que nosotros queremos generar la mayor cantidad de BTUs con la menor cantidad de consumo eléctrico. ¿Qué opciones tenemos disponibles con heat pump? Tenemos nuestro chiller centrífugo enfriado, nuestro chiller con compresor scroll enfriado por agua, el modelo YCWL, el cual nos puede dar hasta 3200 MBH. Tenemos nuestro modelo YWA, que es nuestro compresor de tornillo con variador de velocidad. En este caso, este
compresor tiene un doble compresor. Estos compresores están en paralelo, por lo que es importante aclarar que estos no van a realizar un trabajo adicional. Básicamente nos van a permitir tener dos circuitos independientes para poder tener una redundancia parcial del equipo. Por otro lado, tenemos un compresor centrífugo compuesto, es el chiller modelo CYK. Aquí vamos a tener un arreglo de dos compresores en serie, por lo que la salida de un compresor va a ser la succión del siguiente compresor. Y finalmente, para aplicaciones de procesos o aplicaciones industriales, vamos a tener el compresor centrífugo multitapa, el modelo Titan. Nos puede permitir hasta 75,000 MVH. Bueno, ¿cómo dimensionamos y controlamos una bomba de calor? Supongamos que nosotros tenemos nuestra demanda de enfriamiento para el edificio, que se va a ir incrementando conforme se incrementa la temperatura ambiente o la temperatura exterior. Por el otro lado, también vamos a tener nuestra demanda de calefacción. Esta demanda de calefacción se va a incrementar como disminuye la temperatura ambiente o la temperatura exterior. Y vamos a tener este factor de rechazo de calor, que es el que veíamos unos slides atrás, donde mencionábamos que es el trabajo adicional que vamos a tener que ofrecer o imprimir al gas refrigerante para que nos pueda dar esa temperatura adicional para poder tener la temperatura en la descarga del condensador. Y bueno, suponiendo que diseñamos nuestra seleccionamos nuestra bomba de calor para que pueda cumplir tanto la carga de calefacción como la carga de enfriamiento. Si nosotros tenemos una selección a través, cuando tenemos dominando el calor, el control se va a realizar a través del tema de enfriamiento. Y por el otro lado, todo el requerimiento de calor va a ser cubierto cuando la carga de enfriamiento sea la que está dominando. Para cada caso, pues bueno, nosotros vamos a poder requerir calor suplementario o enfriamiento suplementario dependiendo de cada caso. Muy bien, acabamos de enviar una pregunta a través de la aplicación. Agradeceremos su participación.
Bueno, ahora veamos un ejemplo de los beneficios que podemos tener con una bomba de calor. Supongamos que nuestro compresor tiene un trabajo de 0.35 unidades y nuestra fuente de calor tiene un valor de 1 unidad, mientras que el calor de rechazo es de 1.35 unidades. Entonces, recordemos que el COP es la relación entre el trabajo útil y la potencia de entrada. Y también recordemos que comentamos que cuanto más grande este número va a ser mejor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos generar la mayor cantidad de enfriamiento o en este caso de calefacción con la menor potencia de entrada. Entonces, analicemos primero el COP para el caso de solamente enfriamiento. En el caso de solamente enfriamiento, quedamos que vamos a tomar, sería el vapor del evaporador entre el valor de la energía de entrada, que en este caso es nuestro compresor, es decir, vamos a tener 1 entre 0.35, esto nos va a dar un COP de 2.857. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de un COP en el caso de calefacción, recordemos que estábamos hablando que el COP para el caso de calefacción es el calor de lo que se refiere al condensador entre el trabajo del compresor. Entonces aquí vamos a tener 1.35 entre 0.35 nos va a dar un COP de 3.857. Con lo que estamos viendo que el COP en calefacción es mucho mayor que el COP en solo enfriamiento. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos el COP combinado o el COP simultáneo? Es decir, que nuestro equipo, por un lado, estamos ocupando tanto el agua fría o el agua helada que se genera como el agua caliente. Entonces, en este caso estaríamos sumando el valor tanto del evaporador como el del condensador, que nos daría 2.35, y la potencia de entrada seguirían siendo los 0.35 de nuestro compresor. Entonces esto nos daría un COP combinado de 6.714, que es poco más del doble del COP de solamente el proceso de enfriamiento. Ahora bien, veamos lo que es el COP del sistema. Analicemos un sistema típico contra un sistema de heat pump. En el caso del sistema típico, como lo mencionábamos, llegamos a tener chillers y generadores de agua caliente o generadores de vapor en un mismo edificio. Supongamos que este COP, el COP del chiller es 6.11 y el de nuestro calefactor es de 0.85. ¿Cuál va a ser el COP del sistema? Pues bueno, para empezar vamos a tener, como nosotros tenemos lo que es conocemos lo que es el COP de la unidad, en este caso tendríamos que despejar para poder obtener la potencia de entrada. Entonces nosotros vamos a sumar tanto el COP del chiller como el COP de nuestro calefactor, y este COP nos estaría dando un valor aproximado de 1.341. Por el otro lado, como lo vimos en el slide anterior, el COP de un heat pump combinado nos estaría dando un valor de 6.714. Esto es 5 veces más eficiente que un sistema tradicional de chillers y calderas. Por otro lado, supongamos que nosotros tenemos instalado en nuestro edificio un free cooling en el lado de agua. Este free cooling en el lado de agua lo que va a hacer es que con bajas temperaturas de bulbo húmedo o bajas temperaturas
exteriores, se va a hacer un bypass para que el rechazo de calor se haga directamente en la torre de enfriamiento sin pasar por el chiller. Si nosotros elimináramos lo que corresponde a la parte del consumo del chiller, el COP no mejoraría mucho, llegaríamos a 1.48, por lo que el COP combinado del heat pump es mucho mayor que el COP combinado de un chiller free cooling más la caldera. Ahora bien, por otro lado, ¿qué es el caso de la recuperación de calor o heat recovery en el lado del agua? En este caso hay que recordar que para el heat pump el objetivo principal va a ser generar agua caliente. En el caso del heat recovery, lo que nosotros vamos a hacer va a ser recuperar parte de ese calor de rechazo que se hace en el condensador y que el condensador manda a la torre. Vamos a recuperar parte de ese calor de rechazo para poderlo dirigir hacia tareas adicionales. En este caso es importante recordar que la función principal de nuestro chiller es y seguirá siendo la de enfriamiento. Como lo comentábamos, en el caso del heat recovery, la parte o el objetivo principal va a ser el enfriamiento, y en el caso de lo que es una bomba de calor, el objetivo principal va a ser la generación de calor. También otra de las características es que en el tema de la recuperación de calor suele ser un servicio estacional solamente en la temporada de invierno. Esto es porque normalmente en la temporada de verano es cuando nosotros vamos a tener nuestra carga al máximo, que es cuando se diseña al 100% el edificio. Entonces, en temporada de invierno, dependiendo de la zona, vamos a tener una reducción en esa carga de enfriamiento. Y es cuando pudiéramos ocupar parte de ese calor de rechazo. Es por ello que la parte del heat recovery nos va a permitir recuperar parte de ese calor que de otra forma es desechado por la torre de enfriamiento. Regresando a analizar nuevamente el ciclo básico de recuperación de calor, es el mismo, contiene los mismos elementos que el ciclo básico de refrigeración, con la única diferencia que en la parte del condensador, como bien lo comentamos, una parte del calor va a ser rechazada y la otra parte del calor se va a desviar para poder ser utilizado. ¿Esto cómo sucede? En los chillers enfriados por agua tenemos un condensador de cascos y tubos. Este condensador de cascos y tubos va a tener un doble arreglo. En lugar de tener 2 salidas, va a tener 4 salidas. Esto es porque la mitad del condensador va a funcionar para la parte del rechazo de calor como se hace tradicionalmente, y la otra mitad del condensador va a funcionar como un condensador adyacente para recuperar ese calor. Y bueno, ¿esto cómo lo define la norma ARI? La norma ARI, pues bueno, lo define que la capacidad o el coeficiente de operación en el caso de un heat recovery es la capacidad neta de enfriamiento más el calor recuperado entre la potencia de entrada.
Nuevamente haciendo las operaciones, tenemos los watts térmicos entre los watts eléctricos. Por ende, entre mayor sea este resultado, es mejor, dado que nosotros vamos a querer generar la mayor cantidad de enfriamiento o de calefacción utilizando la menor cantidad de consumo eléctrico. En este slide estamos mostrando un arreglo típico de lo que es un arreglo con un chiller con recuperación de calor. Tenemos el mismo ejemplo. En el caso de un edificio, pues bueno, contamos con un chiller donde tiene su carga de enfriamiento, donde tenemos obviamente nuestro chiller en el cual se hace el intercambio de calor y nuestra torre de enfriamiento por el cual se hace el rechazo de calor. En el caso del equipo Heat Recovery, lo que nosotros vamos a tener adicionalmente va a ser lo que les comentaba, un doble arreglo en el condensador, para que este condensador nos va a permitir tener un doble arreglo o un doble loop de tubos. Uno que nos va a permitir mandar parte de este calor para ser rechazado por la torre, y la otra parte de este calor se va a poder reutilizar en el caso de alguna aplicación o servicio que se requiera en el edificio a través del Heat Recovery. Si es necesario o si no fuese suficiente el calor que se toma por la parte del Heat Recovery, pues bueno, nosotros tendríamos que considerar tener una caldera para que nos suministre calor suplementario. Bien, en estos momentos va a aparecer la siguiente pregunta. Agradeceremos nuevamente su participación.
Bueno, en este caso, ¿cuál es el objetivo principal del chiller con Heat Recovery? Como nosotros lo vimos, la generación de calor es la recuperación de calor. Disculpen, la recuperación de calor es el objetivo principal de un chiller con Heat Recovery. Por lo que la respuesta a nuestra pregunta es falso. Bueno, recordemos que un chiller con Heat Recovery está diseñado para generar agua fría como función principal, y el objetivo o parte del calor que se rechaza a través de la torre de enfriamiento se pretende que sea recuperado. Este va a ser el objetivo principal. La capacidad del equipo va a estar controlada por la temperatura de salida del agua helada. Por lo tanto, la temperatura de condensación no va a tener control. Y también, como les comenté, vamos a tener un doble arreglo de tubos, en el cual el segundo arreglo de tubos va a ser la función de Heat Recovery como un intercambiador adicional. Es importante que nosotros siempre evaluemos el tipo de sistema que vamos a tener instalado contra su costo de inversión inicial, su costo de operación y su costo de mantenimiento. No siempre puede que las aplicaciones de Heat Recovery sean lo más rentable para todas las aplicaciones. Por eso es importante mirar las diferentes opciones que tenemos en el mercado. Y por el otro lado, en el caso del Chiller Heat Pump, la función principal va a ser proporcionar 100% calor como agua caliente. También ya vimos que en el caso de un Chiller Heat Pump, nosotros podemos incrementar el COP o el coeficiente de operación. Si nosotros incluso pudiéramos tener un ciclo combinado, es decir, usando tanto la parte de agua fría como la parte de agua caliente. En este caso, la capacidad está controlada por la temperatura de salida del condensador. Por lo tanto, la parte de fluido en el evaporador no va a tener control. En el caso de la oferta de los chillers con Heat Recovery, nosotros tenemos tres opciones. Tenemos dos equipos enfriados por aire, que son el modelo YLAA y el modelo YVAA. Y en el caso de chillers enfriados por aire, tenemos lo que es el compresor centrífugo YK. Esas son nuestras opciones en el caso de Heat Recovery. En el caso de Heat Pump, las opciones, como bien lo vimos, es el YCWL, que es compresor tipo scroll. Tenemos lo que es el CYK, que es un centrífugo. Tenemos lo que es el Titan, que también es otro centrífugo. Y tenemos el YVWA, que es nuestro tornillo enfriado por agua.
Ok, estamos recibiendo sus preguntas. Nos preguntan cuál es la diferencia en el costo de inversión inicial. No tenemos un porcentaje establecido, es necesario mirar cada aplicación. Para ello les agradeceremos se puedan acercar con el ingeniero de ventas local para que podamos hacer la selección del equipo en las condiciones de sitio. Recordemos que es importante la parte en los chillers que se le conoce como el lift o lo que es el heat compressor o la cabeza de compresor. Esto tiene que ver con la diferencia. Cuando hablamos del heat, estamos hablando de la diferencia de entre la presión de succión y la presión de descarga, que debido al approach que tienen los tubos en los intercambiadores de calor, para términos prácticos, se pudiera tomar como la diferencial entre la temperatura de salida de agua helada y la temperatura de entrada en el condensador. Para términos prácticos, son prácticamente el lift y el heat son equivalentes, aunque hacen referencia a diferentes aplicaciones. Por ello es importante que siempre se hagan las selecciones de los equipos con base en las condiciones del lugar. Ok, nos preguntan si es posible tener un equipo, un centrífugo YK con heat recovery y se pueda cambiar a modo heat pump. No es posible. El equipo YK solamente está disponible con opción de heat recovery. En ocasiones llegamos a tener preguntas en las que o solicitudes donde quieren hacer algún tipo de retrofit a los equipos que ya tenemos instalados en campo. Para este caso será necesario que nos puedan brindar o nos puedan enviar a través de nuestro equipo de ventas una fotografía de la placa de datos del equipo. La placa de datos del equipo es el acta de nacimiento del equipo. Nos va a dar todos los parámetros necesarios. Esto lo vamos a poder revisar con la fábrica para poder determinar si es viable algún tipo de cambio o retrofit en campo. Ok, también nos preguntan que si la selección del equipo está basada en el delta T. Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de equipos centrífugos, recordarán que hace un momento hablábamos del lift, que teníamos que es el diferencial de entrada entre lo que es, el diferencial de temperaturas entre lo que es la entrada en el condensador y la salida del evaporador. Bueno, uno de los puntos importantes para poder hacer un buen dimensionamiento del equipo es que tenemos que seleccionar la temperatura de bulbo húmedo adecuada. Esto junto con un buen approach de una torre de enfriamiento. Recordemos que lo que tiene que ver en el caso de la temperatura de entrada del condensador va a ser la temperatura de bulbo húmedo más el approach de la torre.
Dentro de un sistema de aire acondicionado, la mayor parte de consumo de energía la lleva el chiller, y esto es porque el compresor es el elemento que tiene un mayor consumo de energía. Entonces, es importante que nosotros podamos determinar primero la correcta temperatura de entrada de agua en el condensador basado en la correcta selección de la temperatura de bulbo húmedo de la ciudad donde está instalado o del lugar donde está instalado el equipo. Y dependiendo de la aplicación, también evaluar la eficiencia de la torre. Finalmente nos preguntan qué es más eficiente, un heat pump, tornillo, centrífugo o scroll modular. Nuevamente regresamos al comentario anterior. Es importante, lo más importante es que nosotros podamos tener la comparativa en las mismas condiciones. Hoy en día, pues bueno, el compresor tipo tornillo, en el caso de Johnson Controls, nuestros modelos tornillos enfriados por aire y por agua incluyen variador de velocidad de fábrica. En el caso de los centrífugos, pues en el caso de los centrífugos heat pump, pues bueno, habría que mirar las aplicaciones que nosotros requerimos. Por ejemplo, en el caso del CYK, que es nuestro centrífugo, esto está para capacidades mayores a 3,000 toneladas. Entonces, si lo queremos ocupar para una capacidad pequeña, pues no va a ser posible, ya que no está disponible un heat pump en pequeñas capacidades. Y hablando de los scrolls modulares, pues bueno, nosotros no tenemos esa oferta. Tenemos nuestro scroll tanto enfriado por agua, que es el YCWL, o el scroll enfriado por aire, que es el YLAA. Estos equipos cuentan con certificación ARI. La modulación de la capacidad se hace a través del paro y arranque de los compresores, y en el caso de los scrolls modulares, pues hay diferentes tecnologías en los compresores. Hay de velocidad fija y hay de velocidad variable. Entonces tendríamos que mirar todas estas variables para poder tener el performance o la carta de desempeño del equipo en las condiciones o en igualdad de condiciones, para que podamos hacer la comparativa que corresponda. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Que tengan buena tarde.